Bienvenidos todos a otro capítulo de Punto de Vista con School Rubric. El día de hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. No, a ti, un gusto tenerte acá en este nuevo capítulo. Les cuento un poco a nuestra audiencia de quién es Rodrigo. Rodrigo es un argentino que vive actualmente en México y cuenta con amplia experiencia en gerencia y liderando equipos de trabajo en diferentes industrias y servicios. Exactamente. Hace un poquito más de 2 años que vivo en México. Soy argentino, soy economista, así que el camino del trabajo me ha llevado a otros lugares, ¿no? Como es, por ejemplo, el tema de hoy, que es el liderazgo. Claro. Bueno, Rodrigo, bueno, gracias por estar acá. Hace poco publicaste un artículo con nosotros y quisiéramos ahondar un poco sobre esto, pero pues lo primero que quisiera que le contaras a nuestra audiencia es un poco sobre tu área de conocimiento y cómo surge el interés por esta área. Bien, mira, Juan Manuel, te cuento. Bueno, como te dije recién, yo soy economista, así que obviamente nunca seguí una carrera, digamos, relacionada a relaciones públicas, interpersonales y demás. Y, y este interés surgió, me acuerdo, en un trabajo. Yo formaba parte de un equipo de finanzas y al jefe, digamos, al jefe de finanzas, lo iban a reemplazar y me habían elegido a mí, digamos, ¿no? Como su sucesor. Y era un grupo que no estaba bien, digamos, no tenía muy buenas relaciones, no había un muy buen ambiente. Entonces, imagínate, primera experiencia liderando gente, los miedos, ¿no? Que a uno le agarra. A uno es como que deja de hacer cosas operativas y ya se tiene que enfocar en otras cosas, ¿no? En cómo manejar recursos humanos, ¿no? Cómo relacionarse con colaboradores. Y es algo que me llamaba la atención de por qué en los grupos que yo había estado le faltaba alguna afinidad, ¿no? En cuanto a relaciones y demás. Y es algo que empecé a estudiar por mi cuenta, digamos. Y a medida que uno lo va estudiando, de a poco lo fui llevando a la práctica, lo que es algunas habilidades del liderazgo, ¿no? Entonces, ahí es como me empezó a gustar mucho más y por suerte ya todas, digamos, todos los puestos que tuve a partir de ese momento siempre fueron liderando equipos y cada vez más grandes, ¿no? Y es algo que terminó apasionando. Hoy en día doy, digamos, cursos también de esto y charlas, eh, porque creo que hoy en día es muy importante el liderazgo en cualquier tipo de organización, puede ser público, privada, ONG y demás. Súper, sí, sin lugar a duda, los puestos de liderazgo evolucionan cada vez más y yo creo que a través de los años uno se da cuenta que requieren práctica, conocimiento, adaptabilidad, situacionalidad, si quisiéramos llamarlo así, de entender un poco en qué momento estamos y cómo manejarlo. Digamos Sí, que tal cual. sí, sí, y al ver el título de tu texto es la importancia del liderazgo en la actualidad, Sí. surfeando cambios constantes. ¿Podrías ampliar un poco de qué significa este título para ti eh, y cómo llegaste a este término de surfeando cambios constantes? Bueno, la analogía surgió por cómo estamos viviendo hoy en día. O sea, estamos saliendo, se salió de una pandemia, pero recién hoy en día estás viviendo las consecuencias de ella. Durante la pandemia bueno, todos nos tuvimos que readaptar, una de las habilidades fundamentales de un líder, ¿no? La adaptabilidad. Todos nos tuvimos que readaptar a algo totalmente distinto. Algo donde tenías que estar en tu casa, no sabías qué pasaba, vivías con un miedo constante, no solo por una enfermedad, sino también por si ibas a quedar en tu trabajo o no, porque fue un tema de que afectó muchísimo a la economía global. Entonces había muchísimo miedo. Y hoy en día se están viendo esas consecuencias también, porque hay muchas empresas en el cual eh, sus empleados, digamos, o de a poco están volviendo a las oficinas y digamos, el recurso humano ya no está igual que antes. Se acostumbró a otra cosa. Entonces el líder hoy tiene la responsabilidad y la tarea de ir adaptándose a eso. Y no solo eso, por el otro lado,
tenés que estamos en una sociedad sumamente acelerada, donde mucho tiene que ver el tema de la inteligencia artificial, donde todo es ya, ¿no? Antes no era así, antes era, tenías un poco más de tiempo, ahora es todo ya. Entonces, también el líder tiene que hacer frente a eso. Por eso hago la analogía con el surf, ¿no? Que vas ahí viendo cómo agarrar las distintas olas. Y eso es lo que hoy necesita el líder. Ir adaptándose a la situación y viendo cómo tomar decisiones y cómo también, bueno, gestionar el tiempo y demás, que ahora lo vamos a ver. Claro. Y ha sido un cambio importante, ha sido un cambio importante. Yo creo que, como bien lo mencionabas, en todos los aspectos, tanto en el talento humano como nosotros lo vemos también en las instituciones educativas con las habilidades que los estudiantes traen de diferentes etapas de desarrollo. Y como líderes hemos tenido que irnos adaptando a este tipo de cosas, hemos tenido que ir buscando cuál es ese camino a seguir para poder suplir esas necesidades y al mismo tiempo ayudar a las personas a sobrepasar los miedos que dejó la pandemia. Sí, tal cual. O sea, una de las cosas que necesita el líder es saber proyectar. Eso yo lo sé muy bien como economista, porque un economista proyecta mucho, pero no es proyectar números, ¿no? Sino proyectar posibles situaciones, posibles escenarios que puede llegar a vivir en este caso, un equipo, ¿no? Claro, claro. Bueno, hay una pregunta que siempre es clave y uno la escucha mucho, en Sí. especial en el mundo del liderazgo, de las consultorías, y es, para Rodrigo, ¿qué es lo más importante en el liderazgo actualmente? Y actualmente, a ver, hoy en día tenés varias cosas, pero yo creo que el más importante, o sea, si tengo que hacer un top y dejarla en la habilidad número uno, es la toma de decisiones. La toma de decisiones no es que decís, bueno, pasó esta situación, listo, lo resolví, ya en 2 segundos tomé la decisión. Es un proceso mucho más delicado. Es un proceso en el cual uno tiene que recabar información, tiene que saber el porqué y el cómo de ese problema, ¿no? Porque todo se origina en un problema, ¿no? En un conflicto. O sea, algo surgió en el cual el líder tiene que resolverlo. Entonces, todo ese proceso hacia la resolución es todo un proceso de toma de decisiones, en el cual necesitas saber, bueno, información, el cómo y por qué, plantearse escenarios. Es decir, un líder tiene que plantear distintas opciones de solución a eso y analizar los riesgos que conlleva. Porque vos podés tomar una decisión, pero si no sos capaz de estudiar los posibles riesgos sobre el equipo, va a ser muy complicado. Generalmente esa decisión que el líder toma sin tener en cuenta los riesgos no termina bien. Y eso es lo que hay que evitar. Y ahí es donde el líder necesita un poco también de la gestión del tiempo. O sea, necesita gestionar su tiempo para tomar una decisión. Y que esa decisión beneficie al conjunto del equipo, ¿no? Porque no, un líder no puede tomar una decisión que favorezca a un miembro del equipo y al otro no. Porque ahí se está generando un mal ambiente. Claro, y se tiene que empezar a buscar ese balance, porque como líder siempre las personas están a buscar y necesitamos una decisión urgente. Sí, Necesitamos... exactamente. Exactamente. A ver, tenés decisiones que son operativas, que pueden ser propias del negocio, en el cual, no es una relación con un cliente, con un proveedor, en el cual podés tomar una decisión inmediata, pero generalmente el líder se basa en experiencias propias, ¿no? En experiencias propias y en el conocimiento del negocio. O sea, un líder necesita conocer el negocio al cual pertenece. Es imposible que un líder, digamos, triunfe, entre comillas, ¿no? Personalmente, si no conoce el negocio donde está. O sea, nosotros estamos en el mundo de la educación. Si uno no conoce cómo funciona el mundo de la educación, es imposible, digamos, desarrollar buenas habilidades de líder, porque estás tomando decisiones sobre algo que no conoces. Entonces, eso es lo fundamental, conocer el negocio. Y otra cosa fundamental, o sea, digo fundamental porque hay muchísimas, la verdad que hay muchísimas habilidades fundamentales, ¿no? Es conocer a los recursos que uno tiene, con los cuales trabaja, los colaboradores.
si uno no conoce sus habilidades, sus ambiciones profesionales y personales, qué le gusta en la vida o qué no le gusta en la vida, también es muy difícil establecer relaciones con los colaboradores y poder generar un buen ambiente, ¿no? Porque cuando vos generás un buen ambiente en un equipo, lo que estás generando es motivación. Estás generando motivación en los colaboradores, que eso se traduce en eficiencia de resultados, ¿no? Que es lo que todo líder buscamos, los mejores resultados para nuestra área, ¿no? Claro, claro. Rodrigo, ¿cómo se involucraría el liderazgo en las instituciones modernas? Hemos visto grandes cambios, ahora pues ya no tenemos el brick and mortar que teníamos, que eran las instituciones netamente de oficina, del edificio, sino que han ido evolucionando a diferentes modelos, por así llamarlo. ¿Cómo se involucraría el liderazgo en esas instituciones modernas? Y hoy son parte fundamental. Yo lo hablo en un artículo y también en otro. Yo considero que el líder hoy es fundamental en cualquier tipo de institución. Hay un montón de instituciones, sobre todo las privadas, obviamente, de que no han tenido buenos resultados por no tener líderes, sino que tenían jefes, que era quizás, yo me acuerdo cuando empezaba mi carrera laboral ya hace unos años, que la mayoría de los jefes de equipo eran jefes, o sea, te decían qué tenías que hacer, lo tenías que entregar a tal hora, estas eran las tareas y punto, no había nada más. Después el liderazgo empezó a tomar un poco de relevancia a nivel mundial, pero una cosa que a mí también, que me agarró, digamos, en mi formación laboral, que no me gustaba era que las empresas en un momento estaban con el tema de te tenés que poner la camiseta de la empresa. Entonces, vos te ponías la camiseta de la empresa, pero en la mayoría de las empresas el empleado no recibía nada. Y no estoy hablando no estoy hablando ni siquiera de algo económico, sino que no recibía hasta un qué buen trabajo hiciste. O sea, algo positivo, que te mejore, que te ayude a motivarte, ¿no? O sea, ni siquiera eso. Y a partir de ahí, ya creo que en esta última década, el liderazgo ya fue evolucionando mucho más, donde el líder hace mucho hincapié en lo humano del colaborador. Y a partir de ahí va mejorando su relación, porque por ejemplo, hoy en día es clave a empleados darle mayor responsabilidad. Esto viene de otra habilidad que tiene que tener el líder, el saber delegar, ¿no? Hay muchos líderes que por miedo o porque no saben, no delegan. Entonces tenés gente que está a cargo de un equipo, pero hace casi todo él. Y eso Claro, no es productivo, ni para el equipo, ni para el líder. Uno lo que tiene que generar es que sus recursos evolucionen personalmente y profesionalmente. O sea, el líder tiene que buscar el crecimiento de sus recursos. Pero, es lo que mencionaba antes, en muchos líderes hay miedo de eso. Porque muchos líderes tienen miedo a perder el empleo, ¿no? Y es algo que es un pensamiento ya de hace muchísimos años. Y creo que el líder tiene que dejar de pensar en eso, porque no le sirve. O sea, es contraproducente para el líder. O sea, el líder, ese tipo de líder dice, no, es contraproducente si yo desarrollo a mi equipo porque me pueden quitar el puesto. Pero es al contrario. Es contraproducente porque el líder se carga de tareas que quizás no le corresponden, hasta tareas administrativas u operativas, que las tiene que empezar y tiene que saber delegarlas, ¿no? Ese es el buen líder. El buen líder, obviamente, siempre tenés un mando superior al cual una persona tiene que responder y tiene que demostrar resultados y obviamente que alguna tarea operativa vas a tener. Pero hoy en día el líder se tiene que enfocar en la toma de decisiones. claro, y se vuelve un proceso en el que vente, te explico, ven te llevo o ven aprendes cómo ser líder, porque en muchos de estos casos, o lo que uno encuentra muy comúnmente en las organizaciones es, oye, Rodrigo, eras muy buen contador, eras excelente contador llevando los libros, ahora vas a ser el jefe de contabilidad. Entonces ahora le tienes que explicar a otra persona el trabajo que tú hacías, pero Exactamente. pues, oye, yo lo hacía y lo hacía así, y ahí me quedo,
y viene, digamos, esa cuestión de cómo desarrollo a estos líderes de nuevo, que son nuevos líderes, para que entiendan que su rol ya no es ser el buen empleado, sino convertir a las personas en excelentes empleados. Claro, bueno, a ver, el líder también necesita como tener un poco de docencia, ¿no? De ese espíritu de maestro. Porque, como por ejemplo tu ejemplo, ¿no? El contador que le dicen, bueno, sos buenísimo. O sea, técnicamente sos muy bueno, bueno, ahora vas a ser el jefe de contabilidad, ponele. Entonces esa tarea que vos llevabas la tenés que delegar, ¿no? Y claro, que lo sientan al equipo, a los miembros, y dicen, bueno, vas a hacer esto, esto y esto, y yo lo hacía así, así. Y generalmente el líder aspira a que el equipo lo haga exactamente igual que lo hacía él en ese puesto. Y eso es muy difícil porque somos todos diferentes, todos tenemos muchas habilidades desarrolladas diferentes, ¿no? Hay muchos recursos que tienen las habilidades blandas, digamos, ¿no? Desarrolladas a un cierto nivel, uno más que otro en una que en la otra. Entonces, esa es otra cosa que tiene que aprender el líder. Aprender a delegar, a comunicar y al no tener ese miedo y el saber que el recurso lo puede hacer de otra manera y quizás hasta resulte mucho más eficiente de como lo hacía él. Claro, hay una posibilidad de generar nuevas perspectivas y tener unos cambios importantes, digamos, en varios aspectos. Digamos que dentro de tu artículo hay una cuestión y es que el líder es considerado clave dentro de una organización. ¿Podrías elaborarnos un poco acerca del por qué? Es básicamente esto. El líder es clave porque lo que tiene que hacer el líder es desarrollar a su gente. Está demostrado en estudios de que cuando un equipo de trabajo, los colaboradores están motivados y saben lo que hacen y tienen más responsabilidad y donde pueden llegar a tomar decisiones en temas que no son obviamente de relevancia para el área, pero sí de importancia media, está demostrado de que aumenta la eficiencia del equipo y eso se traduce en resultados. Y que no hay nada mejor para una empresa que sus áreas superen los resultados establecidos, ¿no? Claro, claro, los resultados. Por eso es la importancia por eso es tan clave hoy en día el liderazgo, el líder. O sea, ya hay que dejar atrás lo que yo decía, lo que es el jefe, ¿no? Eso ya quedó en el pasado y lamentablemente, como el ser humano evolucionó, ¿no? El líder también tiene que evolucionar. Y esto se logra, obviamente, leyendo, capacitándose y demás, pero fundamentalmente es ir llevando de a poco estas cosas en la práctica, ¿no? Obviamente no todo al 100%, sino el líder tiene que establecer objetivos personales, ¿no? De decir, bueno, yo ahora voy a empezar a delegar tareas y responsabilidades y voy a cambiar el foco, digamos, de la relación que yo quiero que tengan ellos, pero eso es ir dándolo de a poco, ¿no? Okay. Bueno, creo que hablamos ya un poco de esto, pero ¿cuál es el conjunto de habilidades que debe tener un líder? Mira, son muchas. O sea, no es que el líder tiene que desarrollar la habilidad del liderazgo. No, no es así. Obviamente sí, pero dentro del liderazgo tenés un subconjunto de habilidades. Te nombraba lo que es la toma de decisiones, que hoy en día es fundamental. Es todo un proceso largo y el líder tiene que casi profesionalizarse en toma de decisiones. La gestión del tiempo, que también es muy importante, sobre todo hoy en día, porque hoy en día prácticamente ya no hay horarios laborales. Porque, bueno, para un líder los horarios laborales desaparecen, ¿no? No es que hacen un horario de 9 a 18 o de 8 a 17. No, es mucho más extenso y te lleva casi todo el día. Adaptabilidad, que eso, bueno, como te comentaba al principio de la entrevista, el tema de cómo el líder se tuvo que ir adaptando a toda esta nueva situación y flexibilidad. Creo que la flexibilidad también es muy importante. La verdad que si tienes un recurso que es muy bueno, es excelente en todo, tanto en habilidades duras como en habilidades blandas, y viene un día y te dice, mira, necesito, no sé, estar 2 horas en el colegio de mi nene porque hay una reunión o le entregan un diploma o algo,
y no le puede decir que no. O sea, siempre hay que tener, bueno, la empatía, ¿no? De estar del otro lado. O sea, el líder tiene que saber, tiene que anticiparse a lo que puede sentir el recurso ante una decisión propia del líder. O sea, hay que ponerse en el lugar de, por ejemplo, esa persona que da todo en su trabajo y es muy bueno, y cuando pide un favor le dicen que no. ¿Cómo le va a caer a esa persona? Sí, Bueno, entonces el líder tiene que formarse también en eso, ¿no? Un tema súper importante es la comunicación. Saber cómo comunicar a los miembros del equipo. Todas las decisiones, absolutamente todas. Y no solo la comunicación verbal, la comunicación no verbal, ¿no? La gestual. Porque pues, yo puedo estar en una reunión con un colaborador de mi equipo y estoy con el celular así, ¿no? Y él me está contando algún problema y yo estoy así. Y eso la verdad que no queda bien. Y después, otra también, hay muchas más, ¿eh? Pero sí. digamos, estoy haciendo como un top 5 de importancia, lo que es el desarrollo de la inteligencia emocional. El líder necesita aprender a cómo manejar las emociones, pero no sus emociones propias, o sea, no solo sus emociones propias, sino también las del equipo. Hoy en día también forma parte fundamental de, a ver, yo me acuerdo también en experiencias laborales de que tenías un empleado que tenía algo, ¿no? Se enojaba mucho y demás. No quiero llamarlo ira, pero sí un enojo muy fuerte por alguna decisión y esas cosas hay que evitarlas, ¿no? Bueno, yo creo que nuestra audiencia y muchos quisieran, en tu opinión como experto en el tema, y es cómo ser un líder efectivo. Bueno, creo que fui dando pistas a lo Sí, largo de las respuestas. El líder efectivo creo yo que se constituye desde el punto de vista humano. Si uno no conoce a sus recursos desde el punto de vista humano, obviamente que también los tenés que conocer cómo trabajan y cuáles son sus habilidades y competencias, ¿no? Dentro de un trabajo, obviamente. Pero si un líder hoy no conoce a su recurso humano desde la perspectiva humana, o sea, perspectiva humana llamo a cosas básicas como cuáles son sus ambiciones en la vida propia y en la vida profesional. O sea, cómo se siente dentro de la empresa. Y siempre, a veces, en este caso quiero decir, tenés ciertos momentos o hemos vivido ciertos momentos donde el recurso generalmente no decía la verdad cuando le preguntabas cómo se sentía en la compañía o en la empresa, ¿no? En la institución. ¿Por qué? Por el temor mismo, ¿no? Por el temor mismo a ver si alguien le toma represalias. Entonces, eso hoy en día sigue pasando. Ahí, como yo como encararía, como encaro esos temas, es haciendo preguntas como indirectas, ¿no? No una pregunta directa, o sea, ¿cómo estás vos en la compañía? No, sino buscar otro tipo de preguntas para llegar a sacar esa información. Bien, te decía, bueno, el tema de las ambiciones personales y profesionales, de qué le gusta en la vida. O sea, es muy valioso conocer si a un recurso le gusta, no sé, los perros y salir a pasear con los perros y demás. Y todo esto, ¿cuál es la finalidad del líder? El líder necesita que su equipo sea el mejor del mundo. El líder lo que tiene que enfocarse es en guiar e influir en su equipo. Positivamente, ¿no? Obviamente. Porque cuando pasa eso, cuando surge una influencia positiva, se nota muchísimo más el compromiso de los recursos hacia el trabajo. Y después podés tener hasta consecuencias positivas como hay hasta miembros del equipo defienden al líder en determinadas situaciones, ¿no? Cuando tenés, por ejemplo, reuniones intrasectoriales, ¿no? Intraáreas, tenés hasta miembros del equipo que respaldan a su propio líder, ¿no? Y eso se da a través de la motivación, del estar siempre presente. Yo una vez leí una frase que decía que no hay persona que no quiera sentirse importante y o valorada en el trabajo.
Y creo que es de ahí donde tiene que partir el líder. Sus recursos tienen que sentirse importantes en sus tareas y en sus funciones y valoradas sobre todo. Cuando un líder le quita valoración e importancia a un recurso, ese recurso se desmorona. Se desmorona motivacionalmente hablando, ¿no? Entonces, ¿qué produce? Baja la eficiencia de ese recurso y posiblemente esté buscando otro empleo. Rodrigo, ha sido un gusto escucharte. Sin lugar a duda, has dado excelentes tips y excelentes mensajes de lo que es el liderazgo para nuestra audiencia. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Juan Manuel, por la invitación. La verdad que para mí es un gusto enorme. No, y a toda nuestra audiencia de Punto de Vista, les recuerdo, el artículo que ha escrito es La importancia del liderazgo en la actualidad, surfeando cambios constantes. Los invitamos a todos a verlos en nuestra página web y a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales para que estén al tanto de los últimos desarrollos y las últimas publicaciones de Punto de Vista y con School Rubric. Muchas gracias a todos y hasta una próxima ocasión. Gracias, Rodrigo, de nuevo. Muchas gracias. Chao. Gracias por ver y aprender con nosotros en School Rubric, con educadores de todo el mundo, para obtener más acceso a artículos, revistas, podcasts, episodios en vivo, nuestro directorio de colegios internacionales, cursos y más. Visítenos en schoolrubric.es y schoolrubric.org. Gracias.